Dios les bendiga mucho hoy. Qué bueno que nos reunimos para adorar al Señor en este tiempo maravilloso de Navidad. Una información antes que comencemos, unos minutos para revisar esta época maravillosa, la verdadera razón de ser de la Navidad. Voy a informar que mañana tendremos el servicio de fin de año, un servicio pensado en favor de sus familiares, principalmente los no creyentes, para que mañana tengan la oportunidad, los que no han conocido al Señor, que puedan hacerlo en un servicio maravilloso. Ha sido todo arreglado para una bendición especial para toda la familia de esta iglesia. Estaremos orando por bendiciones para este año. Otra cosa es que aquí está la familia del pastor Asdrúbal Ríos y ellos han traído varios de sus libros. El pastor Ríos, trasladado a su patria celestial hace unos meses, y quien dejó un legado extraordinario, literario, doctrinal, y hoy tendremos la oportunidad de tener su trabajo aquí entre nosotros. A la salida del servicio estará disponible para los que les interese. Vamos a la Biblia. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Qué bueno que hemos podido gozar de este tiempo. El año pasado no pudimos, estábamos en plena faena de la dedicación del templo y nos agarró el 24 poniendo alfombra y otras cosas para la dedicación que pudimos hacer. Pero ahora, sin esas presiones, vamos a considerar lo que la Biblia dice en cuanto a la Navidad. Hay una parte importante y es que en tiempo en que nació el Señor Jesús, 700 años antes, el profeta Isaías tuvo una entrevista con el rey Acaz. Y la Biblia dice en el capítulo 7, el verso 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, en esa situación, el problema era que dos reyes se habían confederado
para tomar a la casa de David, según dice la Biblia. Y resulta que estaba en peligro la línea genealógica del Mesías. Y eso era lo que realmente Dios quería que supiera el pueblo, que supiera el rey. Entonces, Dios se da cuenta de eso. El rey Acaz, temeroso, no consulta a Dios, sino que acepta la alianza de Efraín y de Siria. Y aunque tenía la noticia de que Dios se había hecho grandes cosas a través de Elías y a través de Eliseo, él quiso tener más bien una alianza con los reyes, con esa confederación, y no acude a Dios. Sin embargo, en la misericordia del Señor, Isaías va a donde está Acaz y le dice, versículo 11 del capítulo 7, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es decir, ya él se había comprometido con Efraín y con el rey de Siria. Sin embargo, Dios hace que Isaías vaya. Entonces, en un acto de falsa humildad, Isaías le está proponiendo que pida señal. ¿Qué quieres que te haga, Jehová? El Señor está interesado en contrarrestar a los enemigos de su pueblo. Pero ya él había propuesto en su corazón que haría la alianza, porque ellos necesitaban que el rey de Judá o los hijos de Jerusalén fueran sus títeres para hacer una confederación de 3 reinados y arrasar y rebasar a los países circunvecinos. No pediré y no tentaré a Jehová. Visto así, tenía buena intención el hombre, lo estaba haciendo con reverencia, pero en el fondo no era así. Fíjese, mire la reacción del profeta Isaías, versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. ¿Cuál era la situación? Hay una razón para entender el texto bíblico, y es lo que los exégetas y estudiosos bíblicos llaman la postura de la doble referencia. Porque visto así, ¿qué tenía que decir Isaías en un problema de 3 reyes? Que la señal que Acaz necesitaba es que la Virgen concebiría un hijo que llamaría su nombre Manuel. ¿Qué referencia había entre eso? Dios reserva el derecho en su omnisciencia, en su omnipresencia, de poder establecer verdades cuando es necesario. La razón básica era esta:
Uno, que se ponía en peligro la integridad del pueblo hebreo. Dos, que Dios conocía que el diablo se opondría a la venida del Mesías y a él le convenía, al aceptar la señal que Dios estaba pidiendo que él hiciera, que libraría no solo al pueblo de los reyes enemigos, sino también que sería una bendición a futuro para la humanidad. Esto se explica en el nombre. Llamarás su nombre Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, se le dijo a María. Ahora, cuando vamos al texto paralelo, nos conseguimos en lo que antes habíamos leído, Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El texto, porque Isaías, si los enemigos de Dios hubiesen acabado con los pergaminos y se hubiesen perdido los evangelios y las epístolas, solamente el libro de Isaías hubiese sido necesario para hablar de la redención, para hablar del Señor Jesucristo, de su crucifixión y de su resurrección. ¿Por qué? Si usted lee conmigo en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 32, se habla de la gracia redentora del Señor Jesús en estas palabras. Isaías 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán un juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es decir, que el Señor representaba todo lo que Dios había provisto desde el propio inicio de la creación. Vamos a Isaías. Y se llamará su nombre admirable, digno de admiración, magnífico, notable, excelente, asombroso, sorprendente, maravilloso, estupendo, soberbio, prodigioso, fabuloso, espléndido, sublime, extraordinario. Porque los nombres tienen un significado y en cuanto a los nombres del Señor Jesucristo, tienen un significado que tiene que ver primero con lo que Jesucristo es. Segundo, con la aplicación que esos nombres tienen que ver con nosotros. Cuando la Biblia dice que se llamaría su nombre admirable, esto tiene que ver con las decisiones de la vida. La señal de que su nombre sería admirable tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con la razón de su advenimiento.
Su nombre sería admirable, digno de admiración. Y los nombres son importantes, y en el caso del Señor Jesucristo más, porque tienen significado precisamente para el beneficio de los que reciben a Jesucristo como Salvador personal. Cuando usted piensa en los nombres, Adán, inmediatamente usted lo relaciona con el primer hombre, con la tierra, el hombre que fue hecho del barro. Piensa en Abraham y dice, sí, el padre de muchas naciones, un patriarca. Isaac, risa, porque su mamá se rió cuando el Señor le anunció que ella iba a tener un hijo. Y cualquiera se hubiera reído pensar que una mujer de 90 años concebiría y tendría una barriga de 9 meses, era para que cualquiera se muriera de la risa. Y la mamá de Isaac se murió de la risa. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se está riendo? Dile que no hay nada imposible para Dios. Y usted debe tener eso como su bandera para este año. No hay nada imposible para Dios. «90 años». En una forma muy responsable, la Biblia dice que le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, que su periodo menstrual ya no existía. Y lo peor, que Abraham estaba más viejo que ella, tenía 100 años. Y de ese cuerpo semimuerto nació Isaac, el hijo de la promesa, porque no hay nada imposible para Dios. Admirable. Todos los nombres y títulos del Señor Jesucristo en la Biblia tienen un doble propósito. Revelan lo que Jesucristo es en sí mismo y lo que quiere decir y hacer por usted. Su nombre admirable habla de los problemas de la vida. Un gran pensador dijo que esto hace frente a la monotonía de la vida. No necesitamos más vivir de los sustitutos baratos del mundo para tener alegría, porque Jesucristo es admirable. ¿Sabe qué? Los niños no se aburren. Un niño usted lo ve y consigue una piedrecita y él la toma y hay algo que está descubriendo y se ríe y la tira porque le atrae, tiene para él significado extraordinario. Y por eso Isaías dijo 700 años antes que su nombre sería admirable. Y fíjese, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como hombre nació como un niño, como Dios nos fue dado un don de redención, nos fue dado para que llevara el pecado de todos nosotros. Ahora, analice conmigo. Bertrand Russell, filósofo y matemático inglés, uno de los fundadores de la lógica simbólica, dijo que la mayoría de los pecados que el hombre hace
se debe al aburrimiento. Y por eso los niños no hacen los pecados que hacen los mayores, porque no se aburren. Ellos viven en un mundo de admiración. Todas las cosas le admiran, de tal manera que fíjese, eso es tan real que el Señor dijo: si no os hicieras como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo es admirable y digno de admiración. ¿Por qué su nombre es admirable? Porque en sí mismo la promesa era que lo dilatado de tu reino no tendría fin. Es decir, que cuando Dios introduce la promesa de la venida de Jesucristo, inmediatamente lo relaciona con el milenio. La razón de que la iglesia ha de ser levantada en cualquier momento. Déjeme decirle con mis palabras, estamos viviendo sobre tiempo. Porque en cualquier momento sonará la trompeta y subiremos para unirnos con el Señor en el aire. Y Dios, pensando en esto, le dijo a Isaías: dile, proclámales, anda donde Acab y dile que ese niño que es dado, que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, será el que establecerá un reino que no tendrá fin, donde la justicia correrá por las calles. Estaba hablando del milenio, porque cuando el Señor levante la iglesia, a los 7 años regresaremos. Las tumbas se abrirán. Ese momento difícil que vivió la familia Ríos y que hemos vivido todos al darle el último adiós a nuestros seres queridos, encomendar sus cuerpos a las entrañas de la tierra. Allí, ante el féretro frío, desgarrador, donde la psicología calla y la filosofía no tiene respuesta, se oye la voz del Señor Jesucristo diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, pero cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso su nombre es admirable. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Él es admirable y tenemos que diferenciar lo admirable de lo novedoso. La Navidad no es sino un corre y corre, sin entender la verdadera razón de la Navidad. Se ponen sustitutos a la Navidad. La cinematografía hace ridículos lo que Dios dice sobre la Navidad. Se ha establecido entre nosotros el espíritu de la Navidad. La gente se prepara el 23 y abre las ventanas porque viene el espíritu de la Navidad. ¿Sabe cuál es el espíritu de Navidad? El que vino a anunciarle a María y a Elizabeth que vendría Juan como precursor y el Señor Jesucristo. Y de él se dijo: este será grande porque salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sea su nombre. Se dice que es consejero. Muchos reciben el consejo del amigo, del horóscopo, del médico, del psiquiatra, del psicólogo.
pero Jesucristo es consejero. Mire, algunas personas quisieran tener un manual donde Dios les explicara todas las cosas que tenemos que hacer. Está en la Biblia el deber del hijo, del padre, de la madre, del ciudadano, del dirigente. Pero el Señor es consejero, porque si Dios no nos aconsejara, porque Dios conoce el futuro nuestro y conoce los pasos que debemos dar. Si Dios nos dijera todas las cosas, nos hiciéramos inmaduros. Santiago dice que al que le falta sabiduría, la demande a Dios, el cual da en abundancia y no se hiere. Y el hecho de que el Señor Jesucristo es consejero define que tiene un plan para cada vida. ¿Sabe lo que decía David? Aconseja mi conciencia cuando duermo, y Dios lo puede hacer también con usted. Él es admirable, es consejero y es Dios fuerte. La historia de la humanidad ha sido la historia del descubrimiento y uso de la fuerza. Poder es la palabra clave en todos los aspectos de la vida. En el aspecto económico se habla de poder económico, poder político. Nos gusta pensar en el béisbol y el hombre que batea jonrones se dice que es poderoso. Hasta nos cautiva cuando vemos un hombre predicando, dándole golpe a los púlpitos y diciendo cosas. Entonces decimos, ese es un hombre poderoso. Pero el Señor te dice hoy que Él es un Dios fuerte, un Dios vigoroso, poderoso, sólido, firme, varonil, tenaz. Él es castillo fuerte, Él es baluarte, penetrante, terrible, práctico, versado. Ese es tu Dios fuerte. Y Él quiere ayudarte y ser partícipe de tu vida. Él es un Dios fuerte. El Dios revelado en el Antiguo Testamento era un Dios fuerte. Y en el Nuevo Testamento la Biblia afirma que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y que el Verbo tiene la misma naturaleza divina, igual en dignidad, igual en poder. Él es un Dios fuerte. Pero a veces pensamos, qué paradoja de la vida, que Isaías dijera que un bebé en un establo, en una cuna, es un Dios fuerte. ¿Cómo puede un bebé indefenso afectar a alguien si solo es un infante en la cuna? Cuando usted revise su Biblia y vea los relatos en los 4 evangelios, en los 3, porque Marco no habla mucho de eso. Cuando usted vea el relato en los 3 evangelios se dará cuenta que el niño afectó la creación, el niño afectó el poder político, el niño en esa cuna, ese infante, por lo menos, la Biblia dice que unos magos, en la revisión de las interpretaciones libres de la Biblia, se habla que era una casta de sabios, una casta sacerdotal numerosa. Heródoto, historiador griego, habla de ellos. Él era uno de los padres de la historia y habla de ellos como sabios que fueron movidos y una estrella les guió hasta
el portal de Belén. El nacimiento de Jesús trajo ángeles del cielo y simples pastores de sus rebaños en las colinas. La medianoche se hizo mediodía cuando la gloria del Señor apareció a los hombres. También el grandioso poder de Jesucristo hizo que Herodes, dice la Biblia, desarticuló su reino, trastocó el reino de Herodes. Él indagó en qué fecha había nacido el niño y después ordenó la matanza de todos ellos, pensando que ese niño sería el que le suplantaría como rey o el que le seguiría los pasos hasta ser rey de Israel. Él es un Dios fuerte. Fíjese, cualquiera que sea hoy tu carga o tu batalla, Dios tiene un poder para enfrentarla, para manejarla, para resolverla y usarla para tu bien y tu gloria. Jesucristo es el Dios fuerte y su poder está disponible para ti. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria sempiterna. ¿Cuál es la situación? Que tú admitas tu propia debilidad, que te rindas a Él y recibirás su poder. Él es el Dios fuerte. Aparte de eso, la Biblia dice que Él es el Padre eterno. Y aquí sí vamos a tener que trabajar un poquito. Él es Padre eterno. Cuando usted piensa en la eternidad es un concepto tan vasto que la mente humana no puede captarlo. Dios vivirá por siempre. Usted también. Usted vivirá por siempre en la eterna gloria o en la eterna oscuridad. Jesucristo es el Padre de la eternidad. Jesucristo, aparte de admirable, de consejero, es el Padre eterno. Y antes se mencionó como el Dios fuerte, porque usted es hecho para la eternidad. Este es el verdadero propósito de la Navidad. En el principio era el Verbo era con Dios. Es decir, que son verdades eternas. Padre eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él sea llamado eterno, parece un misterio. Si Él es Hijo, no puede ser Padre. Que cada persona de la Trinidad es distinta a las otras. Sin embargo, es igualmente Dios. Es el Padre eterno, es el Príncipe de paz, pero Él no es el Espíritu, porque la Trinidad es una unidad de personas dentro de una división de ministerio. El Señor dijo a los hombres de su época: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. Si yo no le confundiera, porque a lo mejor no se lo sé explicar, le dijera que Jesucristo es Hijo solamente porque es una unidad con el Padre, para que nosotros entendamos
con alguna figura que pueda nuestra mente finita entender el gran amor de Dios. Él es el Padre eterno. Fíjese, por ser el Padre eterno, Él violentó, Él puso en revolución a los reinos de la época. Dice Lucas del 5 al 19, y es bueno recordar que no se había oído voz profética durante 400 años, pero se mantenía en alguno la esperanza de la profecía de Malaquías, de Isaías, de los profetas, en su tiempo y en el momento que se oyó que había nacido un niño. Se pensó en él y los hombres llegaron a la conclusión que tenían que pensar en la eternidad. Roma era gobernada por una invasión, es decir, Jerusalén era gobernada y el pueblo hebreo políticamente por una invasión de Roma. En ese tiempo Herodes, el rey, era idumeo y conquistó a Jerusalén con la ayuda de Antonio. Llegó a ser el rey de Judea y la Biblia lo llama el Grande para distinguirlo de los demás. Tuvo 10 esposas, llegando o llenando de intriga su reinado. A 2 de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, los mató por represalias políticas. Su hijo, Antípater, lo mató a su suegra y, para mayor horror de los judíos, hizo construir teatros en Samaria, edificó un gran templo pagano que dedicó al emperador romano Augusto César, diciendo que Augusto era Dios, y obligó a los hebreos a usar elementos religiosos que estaban en contra de sus creencias, pero el que no lo hacía era castigado con la muerte. Y en esa situación irrumpe el Señor Jesucristo, el Padre eterno. Y fíjese bien, yo quiero que nos detengamos un momentico en esto. Padre eterno. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe que me gusta? Que la Biblia no trata de convencer a nadie que Dios es eterno. La Biblia no trata de convencer a nadie de la existencia de Dios. La Biblia, más que un libro de ciencia, es un libro histórico. Y los griegos, los que establecieron la historia como tal, decían que la historia era cíclica, que se repetía de diferentes maneras con diferentes autores en diferentes épocas. Pero yo quiero que usted, un momentico nada más, vaya conmigo y analicemos algunas cosas fuera de la Biblia. La diferencia entre la ciencia y la historia. La historia es algo que se puede repetir en un ambiente controlado varias veces, en un laboratorio. Eso es historia.
Ahora, cuando la Biblia habla de la creación, no es, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación no se puede meter en un laboratorio, no se puede repetir varias veces, fue y ya. En cambio, las otras cosas que produce la ciencia sí se pueden medir. Las leyes de gravedad y las diferentes leyes que nos rodean. Y la creación fue hecha una vez para siempre. Sin embargo, el Padre Eterno dice que en el milenio del cual hablábamos habrá cielo nuevo y tierra nueva donde impere la justicia, porque Él es el Padre nuestro. Hace poco llegó un dirigente, presidente de un país, y dijo que Jesucristo no había muerto. Según él, fue otro que agarraron, le pasó por encima a las profecías y dijo que eso eran, que habían creyentes crédulos y que hubo muchas cosas, pero que Jesucristo no era lo que se decía. Fue declarado un hombre importante, eso hace un mes y medio nada más. Porque sabe una cosa, hay hombres que quisieran que Dios no existiera, porque en lo profundo de su ser tienen un concepto de la eternidad, y en lo profundo de su corazón, allá donde el psicólogo no llega, ellos saben que en sí mismos tienen eternidad y que pasarán la eternidad con Dios o sin Él, pero que son eternos. Si Dios no existiera, entonces no existiera la moral, lo absoluto no existiera. Si Dios no existiera, si Dios no fuera eterno, no habría orden. Si Dios no existiera, no tendríamos que dar cuenta a nadie. Y ese hombre que llegó y dijo eso, y luego vino el otro y dijo algo semejante, cuando hacen sus edictos o sus cartas a sus amigos de otros países y ponen 20 de noviembre del 2009, no están diciendo otra cosa, sino que en el portal de Belén un ángel dijo que nacería Jesús, y ese Jesús transportó y trastornó la historia y ha de venir para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble diciendo que Jesucristo es Rey y es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es el Señor. Pero hay personas que quisieran que Dios no existiera. Si Dios no existiera, todo sería relativo, pero Él es absoluto. Y hay evidencias, porque a lo mejor usted tiene familiares o amigos, y usted puede conseguir cualquier cantidad de versículos en la Biblia que digan de la existencia de Dios. Y ellos tendrían una salida magnífica. No es que yo no creo en la Biblia y ya está. Le cortan sus argumentos. Pero en lo profundo del corazón del hombre hay un estado de ansiedad por lo eterno. Y para mí es muy significativo. Aquí hay niños que han nacido en los hogares de ustedes y se están levantando bajo los preceptos y ordenanzas de la palabra de Dios. Pero para mí es muy y bien claro
que Dios existe. Andaba con el doctor Hugo Silva y le presenté a un hombre. Yo llego con mucha frecuencia a ese sitio y él hace ese trabajo de acomodar los carros, de decirle pase por aquí y tal, y la gente le da una propina. Y era un borracho. A veces tenía lo que se llama en Maracaibo una carterita. A lo mejor los que nos ven por televisión no saben lo que es eso. Y es un envase de licor que es pequeño. Y ya cuando se pasaba después de las 3, él se estaba cayendo. Y un día ahí, a pleno sol, aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Hugo lo conoció. Yo lo llamo mi discípulo amado, porque al otro día, es decir, eso fue un viernes, lo conseguí al día siguiente. Me dijo que a su esposa le habían cortado 2 dedos. Estábamos en Pentecostés. La llevó a Pentecostés. El Señor la sanó y durante 2 años ha mantenido el azúcar en 78 y en 80 y nunca más el problema de diabetes ha llegado a ella. Porque el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios fuerte llegó a su vida y cambió su entorno. Se acaba de graduar en un curso intensivo de teología. Predicó su primera campaña hace 3 semanas. Y una señora paralítica se paró en medio de la campaña y ahora está sana para la gloria de Dios. Y eso para mí confirma la existencia de Dios. Que un hombre en esas condiciones pueda cambiar totalmente su vida. Solamente lo hace un Dios fuerte. Solamente lo hace alguien que aconseja la conciencia. Solamente lo hace a alguien que es admirable, que se siente por él admiración y se sigue sus conceptos y sus preceptos y sus enseñanzas. Eso es Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte. Y a mí me gusta saber que Dios no tiene tiempo, porque Él se mueve a la velocidad absoluta. Y cuando alguien se mueve a la velocidad absoluta, el tiempo no existe. Él es un perfecto presente. Y para Él, un día son como 1000 años. No es fácil entender eso. Para mí tiene tanta significación que la Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, en un eterno presente. Dios sabía que eso iba a pasar antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dijo Dios: antes que tú existiese ya yo te conocía. Y esa es la suma de su conocimiento que da la omnisciencia y la omnipresencia. Dios es omnipresente, Dios te conoce. David dijo algo que a mí me hizo ruido durante mucho tiempo. Y él dice: mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sabe lo que entendí después? Que eso es verdad. El pecado está delante de Dios hasta que una persona pide perdón y dice: límpiame con la sangre de Jesucristo, y ese pecado desaparece por siempre. Alabado sea su nombre.
y Él es el príncipe de paz. Conozco a una mujer que dio a luz un hijo y yo estaba con ella en el cuarto y cuando llegué estaba llorando y yo le pregunté: ¿por qué llora? ¿Qué pasa? Y ella me dijo que estaba pidiéndole a Dios, porque el niño estaba dormido, que esa paz siempre se manifestara en él. La palabra paz, shalom, significa mucho más que el silencio o la ausencia de la guerra. La paz significa la posesión de los recursos adecuados. Escuche eso a ver si yo se lo puedo explicar. Naciones sin paz, las Naciones Unidas haciendo esfuerzo por la paz, nosotros preparándonos para una guerra. Pero ese niño, ese infante, aparte de ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, también es príncipe de paz. Yo tuve que trabajar esto y entendí que Jesucristo es príncipe de paz por su carácter. Él tenía paz en sí mismo. Y Él le dijo a sus discípulos, y le dice a usted: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y usted puede tener paz en medio de las tormentas. Paz no es la ausencia de la guerra, porque Jesucristo demostró en su ministerio que tenía paz. Se podía quedar dormido en una banca y entonces las olas del mar embravecido chocaban y los discípulos estaban asombrados. Maestro, despierta que perecemos. Y se equivocaron, porque el que anda con Jesucristo jamás perece. Y se levantó. Y el Verbo, hecho carne, desde antes de la fundación del mundo, el Padre eterno, el príncipe de paz, le dijo a las olas embravecidas que se calmaran. Y la Biblia dice que se hizo grande bonanza. Y Él puede hacer grande bonanza también en tu vida. Cuando salieron los endemoniados de los cementerios de Gadara, no le asustaron. Tenía paz. En el huerto, Pedro sacó la espada y declaró la guerra. Pero él sanó a Malco y declaró la paz. Cuando estaba en la cruz, los dos ladrones a su lado proferían insolencias, pero él oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no hay paz? No hay paz porque el hombre necesita volverse al príncipe de paz.
La Biblia dice que Él es nuestra paz. Y si, como dijo el pensador, la paz es la posesión de los recursos adecuados, entonces la edificación del carácter, nuestro mayor recurso, debe ser supremo en nuestras vidas. La paz no cambia la circunstancia, pero cambia el carácter. Y hay gente que ha propuesto vivir en guerra con su familia, con sus vecinos, porque no tienen la paz de Jesucristo. El príncipe de paz implica no solamente su carácter, también su cruz. Dice Pablo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Y no olvide esto, la paz es la posesión de los recursos adecuados. Un hombre puede llegar a una farmacia y comprar tranquilizante. Puede ir a un resort y comprar tranquilidad en vacaciones. Pero no podrá tener paz, porque solamente tiene paz el que se allega al príncipe de paz. Cuando Jesucristo es el centro de la vida suya, entonces no hará el papel de bombero que llegará cuando se esté incendiando, ni de policía cuando esté en peligro. Él es todo en todo, y el príncipe de paz llenará su corazón. Mire, Israel, muy sonado entre nosotros últimamente, es un país en guerra con sus vecinos. Dios lo va a redimir y se cumplirá la palabra de Romanos 10, que Dios no ha rechazado a Israel. Y por eso, cuando bendecimos a Israel, recibimos nosotros bendición. El que quiera arruinar su vida, maldiga a Israel, porque se mete en un problema con Dios. Y lo que pasa es que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. Israel ha vivido en guerra con sus vecinos, Siria, Líbano. Porque fíjese, ¿sabe lo que dijeron los dirigentes del pueblo de Israel cuando les tocó decidir por Jesucristo? Dice el evangelista, no queremos que éste reine sobre nosotros. No lo queremos. Y cuando Pilato se llega a los dirigentes del pueblo y dice, miren, yo no consigo nada, ningún delito ha hecho este hombre. Así es que como ustedes tienen tradiciones, yo lo puedo soltar a él. Y los dirigentes del pueblo le dijeron, no, suéltanos a Barrabás, un sedicioso. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo y su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y estaban incluyendo a todas las generaciones hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios, que es fiel, levantará 144,000 judíos, representantes de las 12 tribus, para anunciarle a ese pueblo que Jesucristo es el Mesías, que es el Padre eterno, que es el príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Y la paz, dice Pablo,
fue comprada por la sangre de su cruz. No los voy a demorar mucho porque ustedes tienen que almorzar. Y yo también. Pero quiero decirle una historia. Conocí a un hombre ya en las postrimerías de su vida. Era un anciano. Llegó a Caracas en el primer congreso de evangelismo, precisamente organizado por el pastor Germán Núñez y el pastor Asdrúbal Río, y yo les ayudaba desde mi oficina. Trajeron a un hombre era de uno de los países socialistas que se convirtió. No hablaba español, tampoco necesitaba hablar. Su sola presencia irradiaba paz, bendición. Y esta es la historia. Una familia checa. Se graduó el hijo de médico y le tocó el momento después de su graduación de ir al campo de batalla. A los 6 meses, como él tenía que servir como médico en el regimiento, ayudando a un herido pasar de una cerca a otra, una ráfaga de ametralladora lo mató. Y llegó a casa de sus padres el clásico telegrama que llega en estos casos: su hijo murió defendiendo su patria. 2 ancianos se abrazaron y lloraron. Era como que la luz había acabado con sus vidas. Era como si cerraba la lámpara de la esperanza. A los meses decidieron y se interesaron por conocer al hombre por el cual el hijo de las entrañas, amado, había muerto. Y se dieron cuenta que era huérfano. Y se consolaron diciendo entre ellos: vamos a traerlo a la casa. Y así lo hicieron. Mientras se hacían los trámites, 5 meses vivieron una expectación total. Y cuando al fin llegó el hombre, le estaban esperando y tocó la puerta. Y cuando la señora abrió, se consiguió con un borracho maldiciente. Y cuando lo vio, sus entrañas se conmovieron. Y dijo: no es posible que mi hijo, que nunca me dio un disgusto, que vivió para agradarnos, para ayudarnos, para consolarnos, fue un familiar ejemplar, haya muerto por este beodo, por este soez, por este impío. Y le dijo a su esposa: échalo de casa. Fueron de nuevo a la cocina, se abrazaron y lloraron. Y él, Maduro, el esposo, le dijo: Virginia, tiene razón. No ha debido morir por él. Pero ¿sabes una cosa? Que pienso en lo que dice Pablo, que Jesucristo dejó su gloria, vino al mundo a morir por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios aprobado.
démosles una oportunidad, recojámoslos así, mostrémosles el amor de Dios. Y ella aceptó. A los 5 meses aceptó al Señor como Salvador y llegó a ser uno de los grandes predicadores de la Alemania occidental. Y ya para morir llegó a Caracas. Con un intérprete dio su testimonio, porque el príncipe de paz un día se atravesó en su camino y vivió para ser usado por Dios en la evangelización de esos países. A los 7 meses hubo la noticia de que había partido para encontrarse con el príncipe de paz. Póngase de pie, por favor.